Y a la coyuntura la miramos ahora por el espejo retrovisor, con lo cual ya no es coyuntura de la primera versión de la historia, nos vamos a la definitiva, aunque un historiador plantear versión definitiva debe ser medio raro. Y también a un profesor decirle historiador, también lo supimos el lunes pasado. Pero está Andrés Abraham directamente para abrir una ventana hacia el pasado de la historia de Mendoza. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fabricio. ¿Cómo va? ¿Bien vos? Bien, todo bien. Versiones definitivas no hay. No hay versiones definitivas y la historia, para eso hay historiadores, ¿no? Siempre se va enriqueciendo, aportando con nuevas fuentes, nuevos datos, nuevas interpretaciones, nuevas miradas. Eso es lo que nos divierte y nos entretiene a los que nos dedicamos un poco a esto. Sí. Y en este caso, para hablar de... Vamos a hablar de los caudillos de Mendoza y de una forma de olvido también, ¿no? Porque por ahí nos cuesta pensar, si yo te digo, bueno, decime, Fabricio, ¿quién dirías vos que es el caudillo representativo de Mendoza? ¿O viste en la escuela algún caudillo que vos digas, lo identificás como el caudillo de Mendoza? Primero pienso cuando hablamos de caudillos federales unitarios. Muy bien, claro. Caudillos federales. Chacho Peñalosa, bueno, por ejemplo. Claro. Si uno va a La Rioja, si uno va a Santiago, tenemos a los Taboada, tenemos a Ibarra, ¿sí? Sí. Felipe Varela, el Chacho, claro, justamente en La Rioja, ¿sí? Y en la misma Córdoba el General Paz, el Manco Paz también, que fue uno de los caudillos, en este caso unitario, es la figura, claro, quizás Facundo Quiroga. Facundo, la figura inolvidable. En el litoral también, Estanislao López, ¿sí? Francisco Ramírez, en la época de la anarquía del año 20, Rosas, obviamente, en la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero en Mendoza por ahí como que nos quedamos ahí. Sí, ¿será que no hubo tales caudillos o que conocemos poco la historia de Mendoza? Bueno, yo iría más por lo segundo, diría que tuvimos un caudillo de quien vamos a hablar hoy, que fue el caudillo federal por antonomasia, incluso también de San Juan, un poco reconocido en San Juan como la figura federal, pero que va a ser un poco olvidado, en cierta forma a propósito, por las características y por algunas cuestiones caracterológicas que vamos a mencionar, por la historia, porque la matriz o la raigambre de la historia mendocina va a tener un sentido liberal y sarmientino, podemos decir. El rol de Sarmiento va a estar pisando fuertes, entonces esta figura va a quedar un poco solapada o olvidada, si se quiere, en la historia. Y te doy otro dato, no solamente no hay calle con nombre de este personaje, sino que además su cuadro en la legislatura, porque fue gobernador, tardó muchísimo tiempo en ser ubicado en el lugar que corresponde, en el llamado Salón de los Pasos Perdidos de la legislatura. Sí, hubo toda una pelea y una disputa y una lucha de largo tiempo reclamando al Museo Nacional un cuadro de este personaje que, bueno, finalmente hace unos años fue colocado en la legislatura y hoy puede visitarse. Y que había una intención de negarlo, dejarlo invisibilizarlo en el olvido, sí, por sus características. ¿De quién estamos hablando? Nada más y nada menos de José Félix Aldao, el fraile Aldao, así va a ser conocido porque efectivamente él era sacerdote, era fraile de la Orden de Predicadores, de los dominicos. La familia Aldao viene de España, es una familia de la zona de Vizcaya. En Argentina vamos a tener dos ramas. Una que se va a sentar en Buenos Aires y de ahí a Santa Fe. En Santa Fe hay toda una línea de los Aldaos a partir de un matrimonio que hace don Carlos Aldao con una de las mujeres Candioti, que es una de las familias tradicionales ahí santafesinas. Incluso hay un pueblo Aldao en Santa Fe. Y en Mendoza vamos a tener la figura de alguien que nosotros ya mencionamos en una columna aquí, que es don Francisco Esquivel y Aldao, que era el comandante del fuerte de San Carlos. No sé si te acordás que sí, claro, lo nombramos en algún momento, un militar que venía de Buenos Aires, que se va a encargar de la frontera sur, es de los que va a perseguir a los indios, es célebre por atacar en 1778 a los huiliches y recuperar parte de cosas que se habían robado en los malones. Y bueno, él se instala ahí en el fuerte, pero se va a casar con una mendocina que vivía acá en la ciudad, que es Carmen Anzorena. Los Anzorena también una familia tradicional acá. Van a tener 7 hijos. El segundo varón es Félix, que siguiendo el destino del padre, el deseo en realidad que había manifestado el padre, él decía que quería que uno de sus hijos fuera sacerdote. Recordemos que en esa época está todavía el mayorazgo, ¿sí? Esta idea de que no se divide el patrimonio familiar entre los hijos para no romper, digamos, las unidades productivas, sino que se transfiere íntegro al primer hijo,
varón, y después el resto, bueno, que se arregle. Que se arregle como pueda. Que sean comerciantes, que entonces lo que ahí se estilaba es mucho... Las mujeres si no se podían casar al convento. Las mujeres se casaban al convento, si no, o con la dote, digamos, ubicarlas bien al casarlas. Y de los hijos varones, que no eran el mayor, bueno, había que ver, muchos iban al ejército, la opción era ser militar o sacerdote, ¿sí? Una de las opciones también era que fuera, bueno, en este caso eso se le va a dar como consigna a Félix, que era, ya desde chico se dice que era bastante iracundo, tenía un carácter un poco complicado. Bueno, él va a tomar los hábitos en 1802, acá en el convento de Santo Domingo, y va a tener un noviciado tempestuoso, nos dicen las fuentes, se escapaba, no le gustaba estar ahí, lo agarraban, digamos, los oficiales y lo volvían a mandar al convento y los priores lo castigaban hasta el día de la misa. Bueno, a pesar de eso, él continúa ahí, figura entre los que participan en el coro, por ejemplo. Un novicio rebelde. Un novicio rebelde, claro. Sí, que no le gustaba, incluso lo encuentra en algún momento mendigando y juntando dinero a la par de otros mendigos que había en la ciudad, así como... para ganarse la vida ahí en el momento en que estaba fuera del convento. Bueno, va a ser ordenado finalmente sacerdote en Chile en 1806, en Santiago de Chile. Vuelve a Mendoza y después va a tener una breve etapa ahí en Buenos Aires. Hay que decir que los dominicos son uno de los grupos de estas órdenes que va a pronunciarse en favor de la Revolución de Mayo. ¿Sí? Vamos a tener la figura también de Fray Justo Santamaría de Oro, que va a ser un ferviente defensor de las ideas revolucionarias de Mayo. O sea que ya los dominicos, e incluido Aldao, ya entran, digamos, a jugar dentro del orden de la Revolución. A la vuelta de Buenos Aires, 1817, lo que va a hacer Félix es presentarse ante San Martín en el Plumerillo y ofrecerse como capellán de las tropas que San Martín está organizando ahí en ese lugar. Bueno, y San Martín lo va a designar como capellán de una de las columnas, que es la columna de las Heras, ¿sí? La que va por Uspallata. Sí. Bueno, una de las escenas o de las batallas, podemos decir, célebres que va a tener esta columna, previo ya en el marco del cruzo a Chile, pero previo a pasar al otro lado de la cordillera, es el famoso combate de Guardia Vieja, que tiene lugar en 4 de febrero de 1817. Y ahí va a haber una avanzada. Recordemos que la Guardia Vieja era una suerte de lugar donde estaban asentados los realistas para controlar justamente el paso, y los van a sorprender. La estrategia del ejército patriota es sorprenderlos. La avanzada la dirige su hermano José. Hay dos de los hermanos que van a ser militares con alto rango, José y Francisco. Los dos mueren en condiciones después trágicas. Vamos a mencionar el caso de Francisco. Que no es en combate. Que sí, no propiamente en combate, pero en situaciones ahí parecidas. Bueno, en este caso José, su hermano, comanda esta acción en Guardia Vieja de sorprender a los realistas. Y en un momento la batalla se pone un poquito complicada para los patriotas, y ahí el fraile con su hábito va a tomar el sable y va a empezar a pelear como cualquier otro de los soldados. E incluso no a la par, sino mucho más aguerridamente, al punto que nos dicen las fuentes, con gran tesón, carga el sable sobre la fuga del enemigo. O sea, que es el de los que los persigue a los enemigos, incluso ya cuando se están retirando. Bueno, sorpresa de todos, el fraile que venía a acompañar a la tropa, espiritualmente, ha tomado el sable y ha demostrado grandes capacidades y dotes militares. Bueno, a partir de ese momento va a tener una suerte de diálogo con el general Las Heras, que le reconoce el mérito en batalla. Esto él lo va a informar a San Martín en su parte de la batalla. Y ahí él va a pedir ser armado con un sable y con una tercerola. Y bueno, San Martín le va a conceder, digamos, esa solicitud. Ahí lo va a incorporar como teniente de granaderos a caballo, porque además era muy hábil en el manejo también del caballo, ¿sí? En el tema de montar el caballo. Bueno, desde ese lugar el fraile ahora devenido sacerdote, que en el rumor de la tropa se lo va a seguir denominando el fraile, y a él no le gustaba mucho eso. Ahí un poco lo que nos dicen sus biógrafos es que esto evidencia que en realidad él tenía intención desde un principio de ser militar, pero bueno, lo habían relegado a ese rol que él no por disposición quería, familiar. Por disposición, por orden familiar. Va a participar en Chacabuco, en Cancha Rayada, en Maipú, va a tener un mérito destacado como militar. Ahí las fuentes nos hablan de ciertos valores o aptitudes de él: la temeridad, la destreza, la entereza, el coraje.
Cumplida la campaña en San Martín, en Chile, San Martín le ofrece volver a Mendoza, sin embargo él se niega y pide seguir, así que va a acompañar a las tropas libertadoras por barco hacia el Perú, y ahí San Martín le encarga otra misión puntual, que es acompañar al general Arenales en la zona sur, en la zona de la sierra, donde van a desarrollar una suerte de guerra de guerrillas o de montoneros, ¿sí? Juntando recursos, hostilizando a los realistas que se habían parapetado buena parte en esos lugares. Tiene que alzar pueblos, tiene que hablar con los indios y lograr que haya sublevaciones también de los indios. Entonces ahí él va a desarrollar toda una estrategia de montonero guerrillero en la que va a mostrarse también muy, muy hábil. Y ahí, bueno, se lo va a identificar como el héroe de Huancayo, que es una batalla que tiene lugar en 1820, ahí en la sierra peruana, donde él se larga en una acción heroica de caballería con 50 jinetes y logra torcer el curso de la batalla, derrotando al general realista Ricafort, a pesar de haber desobedecido a Arenales, a su jefe. Sí, después su jefe obviamente lo va a felicitar, pero incluso se destaca que ha conseguido apoyo de pueblos indios, que se sublevan a favor de la causa de los patriotas. O sea, primero había desobedecido a San Martín, luego a Arenales. Ahora desobedece a Arenales, pero le salen bien. Estas desobediencias son geniales, podríamos decir, en cierta forma. Bueno, vuelto de la campaña en la sierra peruana, recala en Lima nuevamente con el ejército. Ya no está San Martín, sino que está Torre y Tagle como autoridad peruana. Y hay un ministro que es Bernardo Monteagudo, con el que no se va a llevar muy bien. Ahí empieza a tener una vida en cierta forma errante, choca con sus compañeros, con las autoridades. Dicen las fuentes que se amanceba con una limeña, que es Manuela Zárate. Se amanceba, qué bonita palabra. Qué bonita palabra de las fuentes, ¿no? Nos da toda una pauta. Y bueno, básicamente va a quedarse con esta joven limeña y la trae a vivir con él, primero a San Felipe, a Chile, cuando decida volver, y después a Mendoza. Va a volver en la década del 20, 1824 a Mendoza, es una época ya convulsionada, recordemos que estamos en la anarquía post año 1820. Se instala en una finca que tenía la familia en el Plumerillo, la llamada La Chimba en ese momento, a tener la chacra, a cuidar la chacra, y también va a llevar adelante unos proyectos, digamos, de ganadería en el sur, en la zona fronteriza con San Carlos, que él conocía muy bien por su padre, que había sido el jefe del fuerte. ¿Ya no es más fraile o sigue siendo? Bueno, hay todo un tema ahí, porque él pide la dispensa papal para dejar de ser fraile, pero nunca se la dan. Le demoran el trámite, podemos decir, y nunca recibe oficialmente la dispensa. Recordemos que para dejar de ser sacerdote, en este caso, tiene que tener la llamada dispensa oficialmente del Vaticano o de alguna autoridad eclesiástica, y esto no lo va a conseguir. Claro. O sea que se agrava la situación a nivel de la mirada social que se tiene de él, porque sigue siendo el fraile, que ahora encima vive en concubinato con una limeña que se ha traído secuestrada, podríamos decir. Sí, o sea, oficialmente no deja de ser fraile, pero en los hechos... Pero en los hechos ya no lo es, ¿sí? Bueno, ahí él básicamente se va a convertir a instancias de sus hermanos, que vuelven también del Perú con él, y que se van a empezar a dedicar a una suerte de rol de mercenarios, podríamos decir, hasta que se encolumnan con las huestes federales. Van a pertenecer al ejército federal, y a partir de ahí van a tener ciertas acciones, se les van a encargar de reunir tropas. Es una época en que se hacen levas forzosas de tropas. Va a ser enviado en 1829 al sur a reprimir malones. Todos los aldados conocían muy bien las negociaciones con los indígenas, entonces van a cumplir un rol ahí, hasta que ya después se le encargue reunir tropas para apoyar a Quiroga, y ahí se va a convertir en una suerte de mano derecha de Facundo Quiroga, representante además de los federales aquí en Mendoza. Bueno, su participación en la guerra civil es muy amplia. Hay distintos hechos, distintas batallas en las que él va participando. Sí corresponde mencionar una batalla que va a tener lugar acá en Mendoza, en lo que hoy es Godoy Cruz, la batalla del Pilar, el barrio famoso ahí de Godoy Cruz, que tiene lugar en septiembre de 1829, porque a partir de esa batalla se empieza a gestar una suerte de leyenda negra en torno a su figura. Ahí estaban las tropas de los unitarios guarnecidas, esperando que vinieran las tropas federales al mando de Aldao desde San Juan. Y bueno, básicamente lo que va a pasar ahí es que se va a pedir una tregua, van a viajar una comisión de sacerdotes
a pedido de las mujeres de Mendoza, pidiendo que cese la guerra, que haya algún a pedido tipo, de las mujeres a pedido de de las Mendoza. mujeres de Mendoza, ¿sí? Rememora quizás algunas escenas clásicas como las Sabinas o de la historia de Roma incluso, ¿sí? Pero las mujeres piden esta tregua, efectivamente se acuerda la tregua, pero... No hacen una huelga de amor. No, pero piden sí que los sacerdotes intercedan para que ya dejen de matarse unitarios y federales. Cada batalla les costaba bastante. Bueno, y ahí Aldao en algún momento va a romper la tregua, y esa ruptura de tregua hace que quien estaba negociando, que era su hermano Francisco, en el campamento del Parlamento con los sacerdotes, sea asesinado. Bueno, hay discrepancia entre las fuentes en torno a este hecho, porque Sarmiento, que va a escribir, estuvo presente en la batalla del Pilar como soldado unitario, va a dar una imagen diciendo, bueno, que en realidad Félix tenía una costumbre, una ebriedad, ¿sí? Se ponía ebrio, y bueno, en ese marco de ese alcoholismo que él desarrolla, decide romper las treguas y empieza los tiros, ¿sí? Da tiros de cañonazos, y con lo cual él habría provocado la muerte de su hermano, ¿sí? Bueno, otros dicen que no, que en realidad Francisco habría sido ultimado a un tiro de pistola después de que se dieron cuenta de que venía a la carga a los federales y que había roto unilateralmente Félix la tregua. Bueno, esa batalla va a ser... Pero la ruptura de la tregua es la razón de la razón de la muerte. Es la razón de la muerte y es la razón del triunfo de los federales, que van a... Sea que haya sido originada por la ebriedad o no. Claro, exacto. Sí, eso existió, y las fuentes de hecho nos hablan de la traición del Pilar, señalando que efectivamente Aldao habría traicionado ese parlamento que se había acordado momentos antes, un día antes de hecho, con los sacerdotes. Bueno, en la batalla va a ser feroz la acción de los federales, van a avanzar a degüello, nos dicen las fuentes, ultimando a todos los oficiales. Los que quedan igual capturados van a ser colgados al otro día en la Plaza Mayor, y ahí va a fallecer, en la zona de lo que hoy es Dorrego, el Infiernillo, una figura canónica de la independencia que es Laprida, que estaba combatiendo del lado de los unitarios. Tío de Sarmiento, además, quizás por ahí también el enojo de Sarmiento con esta figura, ¿sí? Bueno, de esa batalla va a empezar esta leyenda negra que asocia su iracundia, su carácter de fraile apóstata y su ebriedad como una suerte de combo que va a dar contorno a su carácter, podríamos decir. Bueno, finalmente después él va a continuar en otras batallas, se lo va a nombrar general de la Santa Federación aquí en Mendoza, y va a llegar a ser gobernador de Mendoza por el Partido Federal entre 1841 y 1845. Va a tener algunos enemigos, uno de ellos es el negro Barcala, ¿sí? Que había cumplido un rol clave en la campaña Lorenzo Barcala, en la campaña sanmartiniana, que urde una conspiración contra él, y él lo acusa obviamente de traición y logra fusilarlo en 1835. Y después hay algunas órdenes polémicas que él da, por ejemplo, en 1842. Es cierto, perdón que te interrumpa. Sí. Pensando en esto de que no hay calle Aldao y hay calle Barcala. Bueno, justamente ahí vemos esta idea del olvido, ¿sí? Era en parte por todo esto que estamos hablando y por esta imagen sarmientina. Bueno, fíjate, en 1842 como gobernador él dicta un decreto declarando locos a los unitarios. ¿Para qué? Para confiscarle los bienes, ¿sí? Porque si igual hay alguien loco, el Estado puede confiscarle los bienes, y a partir de ahí esto va a provocar obviamente el exilio a Chile de muchas familias unitarias, entre ellas las de Tomás Godoy Cruz, con el hecho de que muere su padre, Clemente Godoy, al subirse al caballo cuando estaban por irse a Chile, con lo cual para Godoy Cruz esta situación va a ser bastante complicada. Después hay que decir que por ser unitarios son locos. Son locos y les confiscamos los bienes, ¿sí? Fíjate, una medida bastante polémica. Bueno, él también va a ordenar el fusilamiento del general Mariano Hacha, que era el que había entregado a Dorrego, ¿sí? Entonces también va a ordenar cortarle la cabeza y colgar su cabeza en una pica a forma de amedrentamiento. Eso va a ser también muy cuestionado, esa medida. También va a dar la orden de usar la divisa punzó en las ceremonias y obviamente en la misa. Y hay una mendocina pionera ahí que se opone a esto, que es una pionera de la beneficencia de la medicina en Mendoza, que es doña Genoveva Villanueva. Bueno, ella se va a negar a ir a misa con la divisa punzó, con el llamado crespón en realidad, porque se lo ponían en el pelo. Y lo van a agarrar los mazorqueros a la salida de una misa y le van a pegar el crespón con brea caliente y la van a hacer pasear por un burro, arriba de un burro, por la ciudad.
¿sí? Bueno, ahí nos dicen las fuentes que en realidad la población, en vez de reaccionar, de tirarles cosas como solían hacerse en esos casos con quien era sometido a esta suerte de castigo público, la gente va a cerrar sus puertas y sus ventanas en señal de respeto por doña Genoveva, dando la idea de que era una medida autoritaria y excesiva. Bueno, la propia Genoveva le va a llamar el Atila mendocino, ¿sí? Va a decir un bárbaro al cual ella pudo en cierta forma resistir y bueno, lo pagó en cierta forma. ¿Algo de Arístides Villanueva, de esa rama de los Villanueva? Probablemente, sí, es antecesora de esa rama. No lo tengo chequeado, habría que verlo, pero en realidad son las grandes familias probable, de ese momento. Sí. Una de ellas es los Villanueva. ¿Sí? Ella va a ser precursora después de la beneficencia, es la que funda la Sociedad de Beneficencia de Mendoza en 1857, era avanzada en enfermería, además, la verdad que es una figura también interesante para rescatar. Bueno, volviendo a nuestro personaje, al fraile, va a ser señalado también porque él va a vivir en concubinato, una vez además que es elegido gobernador, con 2 mujeres, con esta limeña que se había traído y con una riojana que se trae en una de sus idas acompañando a La Rioja, que es la Romana Luna, con la cual va a convivir también hasta sus últimos días. Esto va a hacer que socialmente obviamente sea de que hablar, podemos decir. Y bueno, finalmente en 1844 le apareció un tumor maligno en el rostro, en la zona de la ceja, que va a ir creciendo. Él ya en ese momento es obviamente amigo de Rosas, ha llevado adelante la campaña al desierto que lleva Rosas, está adelantada en 1833, y además es el caudillo federal oficialmente reconocido de Mendoza por el propio Rosas. Lo que va a hacer Rosas es enviarle a su cuñado, que era médico, el doctor Miguel Rivera, para que vea qué se puede hacer. Bueno, viene efectivamente este médico, intenta hacer una operación, arma una suerte de junta médica, pero lo cierto es que el tumor continúa creciendo y bueno, finalmente en enero de 1845, sin que pudiera hacerse nada, fallece Aldao. Va a ser enterrado, nos dicen las fuentes, en la iglesia matriz con el hábito de la Orden de los Dominicos y con sus insignias militares. Un poco con las dos cosas, lo cual nos da pauta de lo que había sido su trayectoria. También querían dar una señal ahí con la indumentaria de Dominico. Pero las insignias militares que había conseguido, que eran obviamente merecidas en toda su trayectoria, por lo menos de la guerra como guerrero de la independencia, ¿sí? Claro. Quizás la imagen posterior de caudillo federal un poco había opacado eso, pero en realidad se reivindica esta idea de su acción heroica como guerrero de la independencia. ¿Y se interrumpe su gobernación en Mendoza por la muerte o ya había terminado? Sí, se interrumpe, él fallece como gobernador. De hecho, recibe todos los honores como gobernador y bueno, el partido federal, podemos decir, va a quedar, digamos, al mando del poder hasta el terremoto del 61 prácticamente, porque ya ahí entra la otra corriente que son los gobiernos liberales. Pero el último representante, si se quiere, más importante va a ser Pedro Pascual Segura, que era o que había sido parte de estos gobiernos. Claro. ¿Sí? O sea que se cierra con él un poquito después, pero en definitiva con él la etapa de los federales o del predominio de los federales en Mendoza. Sí, con un poder que va a tratar de evitar su reingreso al Salón de los Pasos Perdidos. Claro, bueno, ahí va a estar el olvido, sí, llamativo, y nos preguntamos por ahí esto, y obviamente tiene que ver con la historiografía, con esta mirada y con estas notas del carácter, esta iracundia, esta ebriedad, que lo va a sentar en su pluma nada más y nada menos que Sarmiento, ¿no? Entonces, ¿quién se va a atrever a ir en contra de Sarmiento? Él publica un opúsculo, un folleto que lo hace en varias ediciones sobre el fraile Aldao, general de la Santa Federación. Sarmiento escribiendo sobre Aldao. Escribe una biografía de Aldao, entonces ahí él lo pinta con todas estas características. Y bueno, esto va a dar lugar a, obviamente, que después la historiografía tome la fuente de Sarmiento como primigenia y como la más importante para... Sarmiento lo ve como un bárbaro. Lo ve como un bárbaro, como una persona además de alteradas sus facultades mentales, ¿sí? Su iracundia, su ebriedad, ¿no? Como toda una serie de cuestiones que se combinaban en un mal sentido y que llevaban... Eso lo decía otro iracundo. Otro iracundo, tal cual, sí, vamos, pero en este caso él va a ser un déspota, va a ser presentado además como un tirano, como alguien lujurioso, lascivo, ¿sí? Por este carácter de... Eso lo dice otro lujurioso. También, claro. Pero en este caso se agarra de esta cuestión que era un fraile que no había recibido la dispensa para dejar de serlo ni para contraer obviamente matrimonio con alguien. Bueno,
distintos autores, incluso corresponde mencionar que un médico higienista como Ramos Mejía, en el contexto del positivismo, va a escribir una de sus obras y va a hablar en uno de sus capítulos del alcoholismo al dado, ¿sí? Hace una suerte de revisión histórica de ciertos personajes del siglo del siglo XIX y XX, y en este caso va a mencionarlo al dado como el ejemplo de esta ebriedad y de este alcoholismo. Dice, es un alcohólatra irreprochable y contumaz, ¿sí? O sea que refuerza la hipótesis de que el alcoholismo hizo que se rompiera esa pacto tregua, que él además estos momentos de iracundia, estas persecuciones o estos excesos en batalla también pudieran llegar a responder a esa cuestión de carácter. Bueno, eso va a hacer que esta figura quede en cierta forma entre el olvido, podríamos decir, y el rescate de algunos trabajos de historiadores, o de incluso hay un descendiente de él, un militar, Carlos Aldao, que va a rescatar y va a escribir una biografía. Y bueno, en el caso de la legislatura, los primeros proyectos los van a presentar Fayad, el intendente Fayad, y después el gobernador Iglesias, en su momento de diputados, pidiendo que se trajera a Mendoza para colocar en el Salón de los Pasos Perdidos un cuadro que está en el Museo Nacional, que es de García del Molino, uno de los pintores de los retratistas. Estamos hablando mucho más de un siglo después. Más. Sí. 2007 es uno de los primeros proyectos que presentan, sí. Y bueno, este cuadro era parte de la colección del Museo Nacional. García del Molino es un pintor reconocido, era el retratista de Rosas. Entonces esto va a hacer que sea difícil. Y lo que se va a terminar haciendo ya en la pandemia, no hace mucho, es una réplica de ese cuadro de García del Molino que se envía a Mendoza y se coloca finalmente en el Salón de los Pasos Perdidos, dándole lugar a este gobernador que no tenía su cuadro. Este gobernador olvidado. Olvidado, ¿sí? Así y contra el olvido está la historia y Andrés Abraham. No sé si hay mucha música sobre... Bueno, puntualmente no, porque de Aldao es una figura olvidada, pero sí traía una chacarera, que es una chacarera al caudillo olvidado. No habla de Aldao, sino que habla de otro caudillo importante, que es un santiagueño, que es Ibarra. Pero bueno, dado el título, yo creo que vale para lo que podría haberse llamado A los caudillos olvidados. Claro. Andrés, muchas gracias. A vos, Fabricio, un gusto. De la historia cuerpeándole al olvido, encontré esta